Bien, esta es la sesión 13 de nuestro curso de planificación en la responsabilidad social empresarial. En esta sesión vamos a conversar sobre las estrategias de planificación en la responsabilidad social. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un medio que permanece en el tiempo. Es un curso de acción, un camino. La palabra strategos significa justamente esto, camino. Entonces, la estrategia orienta, organiza, da un sentido de unidad a las acciones para el logro de los objetivos. Cuando nos preguntamos por la estrategia, usamos una palabra que es cómo. Hemos planteado objetivos y nos preguntamos cómo vamos a lograr esos objetivos. Entonces, la estrategia nos dice cómo es que vamos a alcanzarlos, ¿no? Y para ello establecemos algunos criterios. Por ejemplo, ¿qué criterios podemos usar cuando hablamos de la construcción de estrategias en general? Uno de ellos es la visión de nuestra institución. La responsabilidad social no tiene quizá una visión exactamente diferente de la visión de la empresa. Lo importante es que en la visión de la empresa esté considerada la responsabilidad social. Pero sí es importante saber hacia dónde vamos, es decir, tener clara cuál es la finalidad de la entidad con respecto a la responsabilidad social empresarial. Un segundo criterio son las tendencias principales que estamos encontrando en todos los grupos de interés en cuanto al entorno social. ¿Cuáles son estas tendencias? Porque no podemos salir del contexto en el que nos encontramos. Un tercer criterio es considerar los objetivos estratégicos que ya hemos elaborado. Las vinculaciones entre el microambiente y el macroambiente. También las potencialidades que tiene nuestra institución o el sector que queremos trabajar. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que se tienen que establecer estrategias para cada objetivo estratégico que se haya definido. Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta orientadora de las estrategias? La pregunta sería, ¿qué se requiere? ¿Qué necesitamos para poder cumplir con los objetivos estratégicos planteados? ¿No? Bien, entonces allí podemos preguntarnos ¿qué implica la responsabilidad social al momento de plantearnos las estrategias para que no nos pase lo que le pasó a esta familia que contaba en la sesión anterior del chocolate del oro? Bien, tenemos que buscar dos grandes elementos de la responsabilidad social. Hay un factor interno y un factor externo en los grupos de interés. Los grupos de interés podemos clasificarlos de esta manera: grupos de interés internos y externos. Bien, respecto de los grupos de internos, del factor interno, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta.
porque aquí estamos hablando principalmente de los colaboradores de la empresa, de la familia de la empresa, de los colaboradores. Por ejemplo, la formación continua. Por ejemplo, un mayor equilibrio entre el trabajo, la familia y el ocio. Una mayor diversidad de los recursos humanos. Una igualdad de retribución y de perspectivas profesionales para hombres y mujeres. Por ejemplo, programas de formación y gestión de salud y seguridad de los contratistas. Por ejemplo, equilibrar y tener en cuenta todos los intereses y preocupaciones de todos los que son afectados por los cambios y las decisiones. Identificar los riesgos más importantes. Evaluar todas las opciones que permitan reducir los despidos necesarios. Cada vez que se producen despidos, esto tiene un costo importante para la organización. Es un costo. Un despido, una movilización del personal, pues implica necesariamente un desgaste. Entonces, a veces es necesario, sí, es posible que sea necesario, pero es importante evaluar todas las opciones que tenemos. En cuanto a un frente más externo, vinculado por ejemplo al ambiente, tenemos que considerar la disminución de los recursos o los desechos, una política integrada de productos y un sistema comunitario de gestión y de auditoría de calidad del ambiente. Bien. En cuanto a la responsabilidad social externa, nuestras estrategias vinculadas a los objetivos están dirigidas a contribuir al desarrollo de las comunidades que se insertan en comunidades locales, por ejemplo, apoyando puestos de trabajo, salarios, ingresos. También tenemos que considerar la situación de salud, la prosperidad de la comunidad donde estamos insertos, el establecimiento de relaciones positivas con la comunidad local, la comunidad en la que estamos. Somos conscientes de que nuestros resultados sociales se ven afectados por nuestros socios en la cadena de producción y que el bienestar económico de los proveedores también depende de nuestra buena gestión y nuestra buena relación con ellos. Finalmente hay un tema importante y lo tenemos muy en cuenta porque esta maestría también considera la doctrina social de la Iglesia, que es lo que se relaciona con los derechos humanos. Es decir, implica rechazar el trabajo infantil, el trabajo forzado, el trabajo en las cárceles, etc., ¿no? Hay formas de esclavitud que nosotros tenemos que combatir. Y además, muchos problemas medioambientales relacionados con el consumo global de los recursos. Por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación de los ríos, de los mares y los puntos concretos en los que se dispersa por todo el planeta nuestras acciones. Es interesante lo que podemos decir respecto a la consistencia de lo que hacemos. Por ejemplo,
una empresa que se preocupa mucho por su comunidad, que tiene programas de atención a los niños, a la salud de la gente, programas de vacunación, lo que fuera, y sin embargo echa sus desechos al río o a la sequía, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento. Ahí hay poca consistencia, porque por un lado estamos apoyando la salud, pero por otro lado estamos incrementando la contaminación de la zona, ¿no? Y la contaminación en el agua es ciertamente un problema muy grave que realmente tenemos que tener en cuenta, porque es una contaminación que se extiende, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo tenemos en cuenta la planificación de estas estrategias? Consideramos los atributos de los stakeholders. Por ejemplo, la legitimidad, ¿no? Que significa la validez que los stakeholders dan a nuestro trabajo. El poder, que significa la habilidad de producir un efecto en las empresas. Y la urgencia, que implica el grado de demanda que exigen los diferentes grupos de interés. Varias veces nos hemos referido, cuando hablábamos también de la gestión, que cada grupo de interés tiene sus propias demandas. Y la gestión y la planificación, lógicamente, de la responsabilidad social, tiene que atender a esas demandas. Y tiene que responder de alguna manera a las expectativas. Es posible decir, bueno, pues no podemos, en este caso, responder a todas las expectativas que tiene esta población. Podemos hacerlo. Podemos decir, bueno, pues no podemos atender a todas las expectativas que tiene este grupo de interés, que son los colaboradores. Por ejemplo, quieren un incremento de salarios, quieren unos beneficios que están fuera de la capacidad de atención de nuestra empresa. Bueno, pues no podemos atenderlo todo, pero sí es importante priorizar cuáles son las urgencias. Bien. Entonces, ¿qué implica esto de la planificación de estrategia? Pues implica identificar el diálogo y desarrollar planes de relación para que podamos establecer estrategias que realmente respondan a las necesidades de cada stakeholder. Implica esto movilizar recursos, desarrollar capacidades necesarias para la relación, identificar riesgos y prepararnos para ellos. Puede decirse en una reducción, en una síntesis muy grande, que la planificación de la responsabilidad social es una planificación de las relaciones. Yo creo que sí. Es decir, planificamos cómo establecemos las relaciones entre los diferentes grupos de interés. Los clientes, los proveedores, los accionistas, los colaboradores, la comunidad, el gobierno.
finalmente son mundos de relaciones. Nosotros contribuimos a mejorar esos procesos de relaciones. Bien, y entonces la estrategia y las acciones que establezcamos implican implementar información, documentar los procesos, desarrollar planes de acción y sobre todo comunicar. En la gestión de la responsabilidad social y la planificación tenemos que tener muy en cuenta esto de la comunicación. Ningún grupo de interés tiene que verse marginado. Evidentemente no todo es posible comunicar, hay cosas que evidentemente son propias de la empresa, pero aquello que sí debemos comunicar y aquello que cada grupo de interés tiene derecho a saber, tiene que ser claramente comunicado. También las estrategias tienen que generar acciones que después puedan ser revisadas y mejoradas, ¿cierto? Bien. Para ello, nosotros vamos desarrollando algunas relaciones, algunas iniciativas que toman en cuenta también pasos de gestión y toman en cuenta políticas generales. En el caso peruano, existen algunas políticas de responsabilidad social empresarial. Si bien no es un tema del todo desarrollado, el gobierno está poco a poco generando alguna normativa. Si comparamos el Perú de los años 90 con el Perú actual, pues vamos a encontrar que hay un desarrollo importante en cuanto a normativa, en cuanto a iniciativas, ¿no? Perú 2021, por ejemplo, es una organización que ha desarrollado mucho este tema de los estándares en el Perú de la responsabilidad social. Y existen políticas públicas, podemos encontrar en las páginas de los ministerios cada vez más políticas públicas que favorecen la responsabilidad social empresarial. Bien, además podemos ver si estas políticas efectivamente están desarrollando, están ayudando a cumplir los objetivos de la organización. Bien, vamos a continuar más adelante con esto que es la elaboración o los criterios a tomar en cuenta cuando establecemos las estrategias de planificación en responsabilidad social. Adelante.